Bienvenidos a Capital Emprendedor, yo soy Laura Cortés. Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Capital Emprendedor y en Innovarte somos una comunidad que profesionaliza empresas y libera a los dueños de negocio para que puedan vivir vidas con mayor propósito y plenitud. Innovación. Libertad empresarial. Comunidad. Crecimiento. Estrategia. Capital Emprendedor. El podcast para dueños de negocio que quieren profesionalizar su empresa Y expandir su libertad. Capital Emprendedor. Y bueno, en cada capítulo buscamos traerles diferentes temas que sean de interés para el dueño de negocio y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre una palabra muy importante que es ser suficiente o tener suficiente, ¿no? Pues sí, o sea, ¿hasta cuándo es suficiente, no? En el mundo de los negocios entramos en una dinámica de crecer, de generar más ventas, más utilidades y a veces es una espiral que nunca acaba, ¿no? Si es más y más y es un pozo de ambición, ¿no? Sí. Sin fin. Y creo que la gran reflexión que traemos hoy es, vale la pena ponerse límites, vale la pena reflexionar hasta cuándo es suficiente, hasta cuándo ponemos un límite de ese crecimiento, o más bien no, es un crecimiento infinito. Esa es la reflexión que les traemos. Sí, yo creo que el ADN de cada dueño, de cada emprendedor que decide ponerse en marcha, sin duda alguna, tiene como esta parte de decir, voy por otra cosa, ¿no? Y entonces, como bien dices, entrar en esta escalera de buscar y conquistar, creo que es algo que siempre va a buscar. Pero yo creo que hay un momento en la vida de todo empresario que de pronto es, bueno, ¿y será suficiente o será necesario parar? Hay una anécdota de un escritor que se llama Kurt Vonnegut, que estaba en una fiesta en Nueva York hace muchos años. Él había escrito una novela y estaba ahí con uno de sus amigos. Estaban ahí platicando, tomando unos bocadillos y de pronto le dice el amigo a Kurt Vonnegut, oye, este cuate, el de la casa, es un multimillonario. Él en un solo día ha ganado más dinero que lo que tú has ganado con tu novela, ¿no? O sea, como tratando de humillar un poco a este escritor. Y Kurt se queda pensando y le dice, interesante, solamente que yo tengo una cosa que esta persona, este escritor, no tiene. Yo sé cuándo es suficiente, cuánto es tener lo suficiente. Y es una gran reflexión, ¿no? Porque a veces, ¿cuántas veces no hemos visto dueños de negocio que pues ya lograste crecer, escalar tu proyecto, pero dices, bueno, y sigues ansioso, sigues estresado por seguir creciendo más, por generar más utilidades, ¿no? Y a veces parece que es una carrera sin fin. Sí, y lo hemos platicado cuando es Tony Robbins, ¿no? Quien dice, el éxito sin plenitud es el mayor de los fracasos, porque a lo mejor a ojos de otras personas pues ya tienes lo suficiente, ¿no? El suficiente éxito, el suficiente dinero, el suficiente tiempo libre o posibilidades, y a veces pues encontramos personas que siempre van buscando ese más, ¿no? Sí, y reflexionando sobre este podcast, fíjense que en los suecos tienen una palabra muy bonita en su lenguaje, que es lagún. La palabra lagún significa tener lo suficiente. Sí. Es una palabra que en nuestro idioma no existe, pero que entra en una parte de la cosmovisión de los países nórdicos, ¿no? Que son gente muy austera, normalmente muy disciplinada. Y lagún significa cuándo es lo suficiente para estar bien, para estar bien. Y creo que es una frase bien interesante, porque a veces como dueños de negocios, si no tenemos ese cuándo es suficiente, podemos seguir esforzándonos y dejando nuestra vida en el proyecto, cuando la clave es al menos tener un punto de referencia. Es decir, mira, si llego a este punto, puedo bajarle la velocidad al proyecto, puedo bajarle la intensidad, puedo bajarle mi energía. Y no solo eso, dedicarme mi energía a otras cosas. A veces, yo creo que la gran trampa de la vida, Lau, no sé qué opines, es que nos la pasamos con la famosa frase perseguir la chuleta, ¿no? Entonces, dices, bueno, pues estoy persiguiendo la chuleta, ¿no? Y cuando a veces te va la vida entera tratando de lograr tu vida, ¿no? De generar este ingreso, ¿no? Para subsistir. Y lo acabas de decir, ¿no? Es algo a lo mejor que sucede de manera muy, muy particular. O sea, en otros países sí hay como esta idea de la suficiencia, y creo que en nuestro país, sobre todo, como que traemos esta idea y culturalmente de ese más, ¿no? Poder tener más, poder hacer más, y sin querer entramos en esta vorágine de decir, tengo que tener más, y perdemos muchas veces las cuestiones como de propósito, de aquello que te hace feliz, del disfrute, que es muy común. Como decíamos, el dueño de negocio tiene estas ganas siempre de conquistar, de lograr, del siguiente reto, y entonces de pronto entras en un modo
pues quizás sin mucha reflexión, a ir por ese siguiente paso, sin realmente preguntarse, bueno, ¿y lo estoy disfrutando o esto ya es suficiente para mí? ¿O realmente ya tengo lo conseguido y lo conquistado para poder ahora sí dedicarme en esto, ¿no? Y creo que esa frase creo que me parece, bueno, esa palabra me parece clave para poder indagar, ¿no? En que hay que entender cuándo es nuestro nivel de suficiencia. ¿Hasta cuándo es suficiente? Y sí, porque si no te pasas tu vida, yo siento que en la vida hay muchos aspectos, ¿no? Obviamente el trabajo es uno de los aspectos más importantes, más si eres emprendedor, pero pues no es la única esfera, está la familia, están los amigos, está el arte, está la espiritualidad, las beneficencias. O sea, hay muchas esferas de la vida y si solamente estás enganchado en crecer más, se te va la vida tratando de generar tus necesidades básicas. Por eso es importante, quiero yo reflexionar, es cuándo es suficiente y cuándo es momento a lo mejor bajar la intensidad y poder ver otras esferas de la vida. Ahora no significa que el proyecto no siga creciendo. Yo creo que cuando un proyecto también deja de crecer, se va muriendo. O sea, tiene que seguir creciendo, pero cuando tiene que seguir creciendo ya menos bajo tu peso, menos cuando tú estés cargando todo eso, ese crecimiento, y a lo mejor es momento de pues, traer más gente del equipo, que te ayude y que tú puedas enfocarte en otras áreas, ¿no? Y creo que lo importante también es tener identificadas esas otras áreas, ¿no? Porque si solamente ves en la parte del negocio, pues probablemente te encasilles ahí. Por eso vemos muchas personas que dicen, oye, pasó 15, 20 años en una empresa y se olvidó de otras esferas de su vida y lo hizo solamente por perseguir esa chuleta. Totalmente. Creo que en la medida que vamos y reconocemos que tenemos muchas esferas en la vida y que tenemos como ciertos objetivos en cada una, quizá le puedas poner más foco en eso. Totalmente. Y recuerdo la frase de Naval Ravikant, que dice, el objetivo del dinero es comprar tu libertad. O sea, el dinero es un medio, nunca es un fin. El dinero lo que hace es que te puede dar libertad, ¿no? Entonces, cuando tú generas una cantidad de dinero suficiente, en ese momento pues vas a poder tener libertad. Y tener libertad significa poder dedicar tu energía a en qué trabajas, ¿no? En qué proyectos quieres estar, porque a veces cuando eres emprendedor, pues quisieras estar en algunos proyectos y no puedes porque el negocio te necesita. Pero qué padre es llegar al momento donde dices, a ver, yo quiero solamente enfocarme a este proyecto, al área de innovación, a, no sé, escribir, qué sé yo, ¿no? Dos, poder decidir también en dónde, ¿no? A lo mejor incluso, oye, pues quiero vivir en la playa, ¿no? Quiero irme a otro lado, ya no estoy atado a un solo lugar. O incluso el equipo de trabajo, decir, oye, yo quiero contratar este tipo de personas, ¿no? Entonces, al final, creo que tener la cantidad suficiente de dinero te permite diseñar cómo vivir y comprar tu libertad, pero nunca perderte en el medio. El dinero es un medio, no es un fin. Y esta aclaración que haces es muy importante tenerla, ¿no? O sea, porque creo que para muchas personas el éxito de su negocio, cuánto creció, cuánto vendió, quizá parece ser el fin, ¿no? Y entonces es cuando decimos, pues le fue mal el negocio y entonces vemos al empresario triste, agobiado, ¿no? Cuando en realidad pues es un medio, ¿no? Entonces probablemente hay que despersonalizar esa persona, ¿no? Del negocio y estar pues sabiendo que aunque no logremos esa parte, pues hay otras esferas en la vida, ¿no? Entonces sí creo que es básico. Y sobre todo, pues tener ese nivel de suficiencia y entender que una vez que este medio te consigue estas oportunidades, pues en qué vas a aprovechar esas oportunidades, ¿no? Claro. Entonces, el dinero es un medio y de hecho está demostrado, hay estudios que demuestran que el dinero, si tú ganas, por ejemplo, menos de 79,000 pesos mensuales, si tú ganas menos de eso, claro que ganar más dinero pues te va a dar más felicidad. Pero después de llegar a los 79, 80 mil pesos mensuales... Más inflación quizá. Más inflación, ya no... O sea, tú sigues ganando y claro que te da pues, sensación de logro y todo, pero ya no te da más felicidad como tal. Entonces hay un techo de ingreso, ¿no? Pero bueno, ahora como emprendedores, creo que es importante como empresarios, vamos a reflexionar sobre cómo marcar tu límite de cuándo es suficiente. A partir de cuándo yo podría empezar a bajarle la intensidad al negocio, ¿no? Y para eso vamos a hablar de que cuando tú hablas de ingresos, tienes que ver que hay tres capas, ¿no? De dónde tienes a dónde destinas el ingreso que tienes. La primera capa, imagínense que es como una pirámide. La primera capa como la de Maslow, ¿no? Ándale. La primera capa tiene que ver con las necesidades de sobrevivencia, ¿no? Que tiene que ver pues lo que necesitas, por ejemplo, para comer, ¿no? La comida, pues es necesario para pagar tu casa, ¿no? Tu renta, para pagar, por ejemplo,
seguridad, seguridad, vivienda, temas de exacto. estabilidad, ¿no? Como lo que va como de cajón y que creo que ese sí es perseguir la chuleta, ¿no? El decir, a ver, necesito esto básico para saber que yo puedo sobrevivir, que puedo sobrevivir por mis medios y que a lo mejor puedo darle esa misma holgura a mí, a mi familia, a mis hijos, ¿no? Sí, a lo mejor pues lo básico. ¿cuánto te puedes gastar, por ejemplo, para pagar tu casa, si estás comprando una casa o una renta, alimentos, limpieza, aseo, medicinas, ¿no? O sea, creo que ahí ponte un monto de cuánto necesitas para vivir en la primera capa, que es la de supervivencia. A lo mejor pueden ser 30,000 pesos. Yo creo que con lo básico, quizá 20,000, 30,000 pesos lo haces, ¿no? Al menos lo básico, la primera capa, ¿no? Sí, y creo que es un buen ejercicio, ¿no? Saca pluma, papel, vele apuntando, porque a veces creemos este nivel de suficiencia, pues es un poco lo que yo imagino y demás, pero hacer realmente la tarea creo que te va a dar claridad. Entonces, primer número, saber estas cuestiones que son las cuestiones básicas para sobrevivir. La segunda capa, arriba, ya tiene que ver con la calidad, la calidad de vida. O sea, ya que lograste cubrir la primera capa, que es la de supervivencia, lo básico, las necesidades básicas, entra la de calidad de vida. Sí. Y entonces ahí entra, por ejemplo, viajes, ¿no? Sí. O sea, que es súper importante porque los viajes ilustran, ¿no? Experiencias, Irte a restaurantes, a comer, capacitación, educación, ¿no? Nutrir tu mente, escuela de tus hijos, incluso ahí entra automóviles, ¿no? Quizá en la primera base, oye, necesito esto de transporte básico, pero para poderme mover. Ya en la siguiente, pues es, oye, ya compro un coche del año, ¿no? O el que me gusta. O el que me gusta, o la ropa, ¿no? Que a lo mejor en la primera es lo básico, aquí es, oye, ropa de marca, ¿no? Sí. O sea, aquí ya entra como la parte de calidad de vida, o pagarte un club deportivo, o clases de pádel, ¿no? O sea, todo eso ya entra en la fase de calidad de vida. Y ahí es importante determinar qué es importante para ti, ¿no? Porque al final lo que decía es, vivimos en una sociedad en donde a lo mejor el conseguir, el tener, el guardar, ¿no? El acumular es clave, pero realmente hay que hacerse la pregunta de decir, bueno, ¿qué es comodidad para mí? ¿Qué es experiencia para mí? ¿No? Quizá ahorita lo mencionabas, una marca para ti puede ser algo importante, pues adelante, claro, ¿no? Pero a lo mejor para alguien más es poder hacer ese viaje con la familia, ¿no? Entonces, creo que tenerlo bien determinado y otra vez poner qué es importante para ti, a lo mejor para tu familia, otra vez escribirlo y volver a ponerle esa suma más, ¿no? Es decir, ahora necesito y volvemos a sumar ahora esas cantidades que son clave. Y aquí los que han leído el libro Mueren Ceros, que es buenísimo, dice que la vida es un viaje de crear experiencias, totalmente, ¿no? Entonces, pues a lo mejor aquí dices, oye, yo quiero gastar más en experiencias, quiero viajar más, quiero estar con mi familia, más que cosas materiales, que comprarme un coche último modelo, más quiero hacer experiencias. Yo creo que los viajes es una de las cosas más enriquecedoras que hay, ¿no? Libros, todo eso creo que ayuda bastante. Entonces aquí ponte un monto para que tengas una buena calidad de vida. Oye, pues ¿cuánto necesito? A lo mejor son 50,000 pesos más. No lo sé. Cada quien tendrá que poner su definición, ¿no? Para tener este estilo de vida. Entonces, si vas sumando, oye, pues yo ya tengo, vamos a ponerle 40,000 pesos para mis necesidades básicas y le meto otros 50,000 pesos para mis necesidades de estilo de vida. Ya llevas ahí 90,000 pesos, ¿no? Sí. Oye, y quiero puntualizar esta parte de vivir, o sea, de realmente utilizar nuestro dinero como un medio para vivir nuestras experiencias, ¿no? O sea, porque a veces se nos olvida ese concepto tan importante de decir, pues no trabajo para acumular dinero, o sea, busco ese dinero para poder vivir esas experiencias, pero pasa muchas veces que estamos tanto en la vorágine que ni siquiera identificamos para qué lo quiero, ¿no? Entonces también hacer este ejercicio, no solamente del número, sino de lo que realmente quieres, sino de lo que realmente es como el topping de tu vida, lo que le va a poner sabor, lo que te va a ayudar a disfrutarla, creo que también está padrísimo que lo hagas tanto en lo personal y bueno, si es que hay una familia, ¿no? O una pareja, pues también decir a ver qué queremos conquistar juntos. Sí. Y vamos por el tercer nivel. Y el tercero, que a veces está padre que tu negocio ya te dé. A ver, que te llegue a dar los primeros 2 niveles, wow, eres bendecido porque tu negocio ya te da no solo subsistencia, ya te da calidad de vida. Y lo ideal es llevar que tu negocio te llegue a dar el tercer eslabón, que tiene que ver ya con patrimonio y legado. Claro. Entonces aquí es, oye, mi negocio ya me da para tener la calidad de vida que tengo, ahora quiero que me proteja. Y entonces aquí entra pues el tema de ahorro, ¿no? O sea, ¿cuánto de tus ingresos lo estás metiendo al ahorro? 2, inversiones, ¿no? Oye, ¿cuándo lo estoy metiendo a las bolsas, a algunos instrumentos de inversión, CETES, etcétera, y estás protegiendo tu patrimonio? La otra es compra de activos, ¿no? Oye, pues tengo y estoy comprando un terreno, estoy comprando otra casa, estoy comprando arte, hay gente que invierte en arte, y tener
incluso hasta un ahorro para reinvertir, ¿no? Oye, de aquí voy a reinvertir en nuevos negocios, en nuevas unidades. Entonces, bueno, todo lo que te genere ingreso pasivo, eso es la fase 3. Sí, es como comprar un poquito una seguridad a mediano y largo plazo, ¿no? Sí, sí. Es decir, saber que pues, está padre vivir el presente, pero que también podrías empezar a construir hacia adelante, ¿no? Hacia un futuro, hacia una vejez, hacia algo que te permita pues tener justo esa estabilidad sin necesariamente que dependa de ti, ¿no? Sí, entonces imagínate que ahí haces un cálculo y necesitas 20,000 pesos más o 30,000 pesos más para esto. Entonces ya tienes 40,000 pesos de la necesidad básica, tienes otros 50,000 de calidad de vida y necesitas otros 30,000 pesos para proteger tu patrimonio y tu vejez, ¿no? Ayúdame a hacer la cálculo. 120,000. Son 120,000 pesos. Entonces tienes 120,000 pesos. Y con eso, pues tú ya estás prácticamente blindado, ¿no? O sea, ya tienes... Estás generando ahorro, estás poniendo tu dinero a trabajar, tienes para reinvertir, tienes calidad de vida, tienes tus necesidades cubiertas de subsistencia. Entonces ahí ya llega la pregunta, oye, si yo ya llego a 120,000, vamos a poner ejemplo. Oye, y espérame, ¿dirías que cada nivel lo llevarías en ese orden? O sea, claro, el de sobrevivencia es el paso número 1. El segundo dirías que es la parte que tiene que ver con diseñar tu vida, o sea, el top y las experiencias, la calidad de vida. Y el último, legado, porque hay gente que dice, bueno, después de lo básico, ahora sí voy a empezar a guardar dinero justo para la vejez y se olvida a lo mejor de tener ese tiempo para experiencias. Claro. O se olvida de gastar el dinero para comprarse algo que a lo mejor en ese momento lo hace feliz. O dice, no voy a ir al viaje con la familia porque estoy ahorrando para justo poder dar ese enganche para el terreno, ¿no? Claro. Porque quiero generar. Dirías que sí tiene que ir uno por uno, ¿no? Pues no lo sé. No lo sé. Yo creo que lo ideal es que te dé los 3. O sea, que el negocio te pueda cubrir los 3 niveles. Yo lo que he visto es, al menos en nuestro caso, es vamos subiendo de un nivel a otro. Ahora estamos trabajando en el nivel 3, estamos buscando hacerlo, pero creo que va por ahí. Sí. Hay quizá dueños de negocio que digan, no, yo prefiero el ahorro, pero pues también te olvidas del disfrute. Sí. Y para mí es un balance, ¿no? Porque la vida es un pestañeo. Cuando ves ya es uno muy grande y dices, hijo, los mejores años son yo creo de los 30 a los 50, 60 años en cuanto a temas de salud, de energía para disfrutar experiencias. A lo mejor ya más grande te da otros beneficios la edad, pero pues en temas de salud a lo mejor ojalá lleguemos bien. Entonces pues, yo creo que lo ideal es que tengas claro esos 3 niveles y que el negocio te lo pueda dar. Y entonces la gran pregunta es, oye, ya tengo claro cuánto necesito para cubrir mis 3 niveles, ¿no? Entonces ¿ahora qué sigue? Sí. ¿Qué sigue? No, pues, o sea, de ahí que sigue, pues es la gran reflexión. O sea, si yo ya llego a 120,000, entonces en ese momento puedo decir, le bajo al acelerador, ya llegué. O sea, ya llegué a mi lagún. O sea, esto es suficiente para mí. Entonces, en ese momento entra un cambio de mindset. En lugar de seguir en la carrera de la rata de más y más y más y perderte festivales de tus hijos, perderte momentos de desayunar tranquilo, de jugar con tus amigos pádel, ¿no? Llega un momento de dices, a ver, le bajo el acelerador y ya llegué a mi lagún. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, si el negocio sigue creciendo, que eso es la idea, pues ahora sí puedo contratar más talento, invierto en más gente que me ayuda a salir de la operación, invierto en otras unidades de negocio y entonces mi energía ya no va tanto a la intensidad del negocio, sino que ya puedo dedicarme a temas más estratégicos y sobre todo, para mí, dedicarte a otras esferas de la vida, ¿no? Claro. Como el arte, oye, pues me pongo a pintar, me pongo a ver, a mí me encanta el cine, me pongo a ver cine, me pongo a escribir, ya tu energía puedes llevarla a otras esferas de la vida, ¿no? Sí, y creo que eso conlleva una reflexión muy personal, cada uno debe de definir, ¿no? ¿Cuál es ese lagún que mencionabas? Definir cuáles son esas esferas y creo que no perdernos, ¿no? En ese ajetreo que nos lleva la vida. Exacto. Como bien decías, ¿qué sigue? Pues entonces ya para ti será más importante decir, bueno, ya tengo clara cuál es ese número. Claro que siempre puede mejorar y a lo mejor, pues si el viaje al principio era hacia un destino, a lo mejor podrás hacer ahora el doble de viajes, lo que sea importante para ti, pero creo que es clave aprender también a vivir ligeros, ¿no? Porque lo decía un amigo, ¿te acuerdas que tuvimos un invitado alguna vez en un evento que nos platicaba, esta parte de vivir ligero a veces se nos olvida, ¿no? Estamos tan acostumbrados a tengo que comprarme, tengo que conseguir la marca y demás, que a veces pues, ni siquiera lo entendemos por qué lo hacemos, pero ahí lo estamos haciendo. Entonces, de pronto poner ese freno de mano
y recalcular y recalibrar estos 3 aspectos, ¿no? De la vida, 3 aspectos o estos 3 niveles que son importantes, te puede ayudar a decir, tal vez ya estoy ahí, o tal vez me falta un poquito nada más para estar ahí. Y podrás entonces, como dices, bajar el acelerador y poderlo dedicar a aquello que es clave, ¿no? Sí. O sea, cuando tienes ese número mágico de cuánto es suficiente, entra lo que los griegos llamaban shole. Los griegos llamaban shole es ese tiempo para el cultivo del alma. Entonces los griegos decían, la verdadera libertad está cuando tú dedicas tu vida, los griegos antiguos, decía Aristóteles, tu vida a temas mucho más superiores, ¿no? Sí. La contemplación, la espiritualidad, el arte. Entonces ya no estás en la vida operativa, que le llaman la vida de actividad, sino más bien cultivas tu espíritu, tu alma. Y entonces cuando llegas a ese punto dices, bueno, pues ya es momento de que puedo dedicarle más energía a esto. Y es cuando tu vida puede florecer más, ¿no? ¿Cuántos de nuestros miembros de la comunidad que empiezan a hacer, por ejemplo, tenemos varios que se van a jugar golf, ¿no? Dicen, me cambió la vida porque ahora me voy a jugar golf 2 veces a la semana y tengo que delegar el negocio y estoy mucho más relajada y veo a mis amigos, convivo o paso más tiempo con mi familia, me pongo a leer libros, ¿no? Me he dedicado a meditar, a gimnasio, ¿no? Entonces empieza a cultivar otras esferas que hacen tu vida mucho más plena. Y no es casualidad que si tú ves la historia de las familias multimillonarias, pues el fundador que se dedicó a crear el imperio, pues bueno, se dedicó a trabajar. Pero las segundas generaciones estadísticamente ya no se dedican, o sea, ya no le dedican la misma energía. Se dedican a la filantropía, se dedican a otras actividades que dices, pues sí, ya no les toca construir esa riqueza ni estar dedicando toda su vida a eso. Claro. Ya están en otra esfera, ¿no? Y hay que romper también ese paradigma que creo que tenemos heredado, sobre todo en nuestra generación, ¿no? Los millennials, que es que ese momento de disfrute llega ya que estás grande, ya que estás viejo, ¿no? Entonces, creo que cuando tú encuentras ese número y si lo conquistas, no importa la edad, ¿no? Porque antes como que sí traíamos esta idea de, no, a ver, hasta que tengas 50, 60 años, ahí es cuando le vas a parar y ahí es cuando te vas a ir de viaje y ahí es cuando vas a disfrutar tu casa, tus hijos y demás. Pero ya lo decíamos, ahí entra la paradoja de, bueno, ya tienes a lo mejor el tiempo, el dinero, pero ya a lo mejor no tienes ni la energía ni la vitalidad. Exacto. Y creo que viceversa, ¿no? Cuando tienes la energía y la vitalidad, a lo mejor estás en ese momento de construcción. Entonces, ese balance creo que es clave. Hay que romper ese paradigma, hay que tener claro esos 3 niveles, eso que es importante y esencial para nosotros. Y si lo consigues mucho antes que a lo mejor otras personas, pues qué bueno, ¿no? Hay que aprender a disfrutarlo, a compartirlo. Y creo que eso también es bajarle esa intensidad en este mundo que vivimos como tan acelerado. Sí, ¿no? Y entender que hay esas 3 variables que mencionas. Primero está el tiempo, ¿no? Tiempo libre. Cuando eres joven y no tienes una empresa, pues tienes mucho tiempo libre, ¿no? Pero no tienes dinero y tienes salud, ¿no? Entonces, tienes tiempo y salud, pero no tienes dinero. Sí, pero no alcanza para nada. Quieres irte a las vacaciones y no puedes. Exacto, esa es la primera variable, pero tienes algo muy importante, que tienes mucho tiempo y tienes salud. Después, cuando tienes tu negocio y estás en la edad de la madurez, pues empiezas, ya tienes dinero, ya tienes salud, si te has cuidado, pero no tienes tiempo, porque tu negocio te absorbe, estás resolviendo todos los problemas. Y no te puedes ir de vacaciones porque tienes que estar con el equipo, tienes que resolverlo el cliente. Y después cuando ya eres grande, digamos, estás en la vejez, pues a lo mejor ya tienes dinero, ya tienes tiempo, pero ya no tienes salud. Entonces, son cosas bien interesantes. Por eso es importante balancearlo y descubrir, pues, que también, pues, si tienes, aunque tengas tu negocio, tienes la fortuna de tener esta libertad y poder disfrutar el camino. Yo creo que no solamente es el destino, también hay que disfrutar el camino. Son 2 puntos importantes. Y la gran reflexión de la historia de Kurt Vonnegut, el escritor, es que nos recuerda algo muy simple pero profundo. La riqueza verdadera no es, pues no es seguir creciendo y acumulando, sino más bien realmente saber cuándo tienes suficiente y cuándo es momento de bajar el acelerador y poner tu energía en otros aspectos de la vida. Pues ahí está, te compartimos un mapa de cómo puedes llegar hacia este número mágico, hacia este lagún, ¿no? En donde tú definas cuándo es suficiente. Te invitamos a que lo pongas en práctica, que hagas el ejercicio y por supuesto compártenos qué reflexión te llevas después de haber hecho este ejercicio. Acuérdate que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, en X. Nos encantaría escuchar tus opiniones y bueno, sobre todo te invitamos a seguir escuchando más episodios de Capital Emprendedor. Hasta la próxima.